Contratos. La operación más importante que realiza una empresa de alquiler de vehículos son los contratos. Se abre el contrato en el momento de entregar el vehículo y se cierra el contrato en el momento de devolver el vehículo. Cuando entramos en la pantalla de consulta de contratos, directamente en la parte superior nos aparecen una serie de filtros, cerrados si no todos, facturados si no todos y solo de esta oficina. Estos filtros aplicarán para que la consulta de contratos estándar sea de los contratos que no están cerrados, es decir, de los que están vigentes en este momento, que son los que habitualmente consulto, y el filtro facturados me muestra a todos. Por defecto me saldrán solo de la oficina en la que estoy trabajando. Recordemos que podemos tener varias oficinas conectadas al Carve y que es posible que ciertos usuarios solamente puedan ver las operaciones, contratos, reservas, etcétera, de su oficina. Algunos podrán ver las de su zona y otros de toda la empresa. En el apartado de filtros, si queremos lanzar una consulta con otro tipo de filtros, como el grupo, etcétera, los podemos indicar directamente en la pantalla de filtros. Si cambiamos y decimos solamente los cerrados, pues me aparecerían solo los cerrados, todos, etcétera. Para consultar, como siempre, puedo consultar por cualquiera de los campos y modificar las columnas que quiero exportar o vincular a esta consulta, pudiéndolas definir dentro de la pantalla de definición de consultas. Para crear un nuevo contrato, como siempre, pulsamos al botón más. A partir de aquí tenemos la posibilidad de crear un contrato heredando información de una reserva. Hay dos maneras de hacerlo. Una sería, en este caso, buscar reservas por defecto para hoy, para esta oficina, y nos podemos saltar la consulta y visualizar reservas de otras oficinas o de otros días. Y otra posibilidad sería desde la misma pantalla de reservas, cuando tengo una reserva y le asigno un vehículo, desde aquí asigno un vehículo, en este momento pulsar al botón contratar. Le asignaría un vehículo que esté disponible, este vehículo, me hereda los kilómetros y el combustible y al pulsar a contratar, en este momento ya me genera un contrato, me dice he creado un contrato con este número, me lo visualiza y me permite o imprimirlo o editarlo. Si lo creamos directamente desde la pantalla de contratos, que es lo más habitual, puesto que un contrato no tiene por qué venir a partir de una reserva, si hay una reserva previa, evidentemente, pues capturaremos los datos de la reserva para que la reserva quede marcada como ya servida, etcétera, pero muchas veces el cliente acude directamente a la oficina y le hacemos un contrato sin que haya una reserva previa. En ese caso, por defecto, me pone como fecha de salida y hora de salida hoy, puedo modificar o la fecha de retorno prevista, que es en este caso el día 20, y me recalcula el número de días, o modificar los días, y al modificarlos me va recalculando la fecha prevista de devolución. Podría ser un contrato que sale de una oficina y vuelve a otra oficina. Es lo que se llama habitualmente un one way. Un vehículo que no retorna a la misma oficina de la que salió. En ocasiones el lugar de entrega no es la oficina, sino que es te lo entrego en el aeropuerto Terminal B, por ejemplo. Cliente. Tenemos dos posibilidades, que el cliente ya exista en nuestra base de datos y cuando lo busco por cualquiera de los campos lo podría ya encontrar, en este caso este cliente, o que el cliente no exista y con el signo más crearé directamente la ficha del cliente. Si hay un comisionista, buscaría el comisionista, que puede ser un hotel o un taller en el caso de vehículos industriales que nos provee de clientes, etc. Tarifa que voy a aplicar. Podemos tener diferentes tarifas, como hemos visto en el módulo de tarifas, dependiendo del periodo. Pues la tarifa de julio puede ser diferente de la tarifa de agosto, dependiendo, pues a lo mejor en distintas oficinas. Si tengo oficinas en Mallorca y en Menorca, a lo mejor las de Mallorca tienen precios diferentes de los de Menorca, etcétera. De manera que puedo definir en configuración una tarifa por defecto para mostrador, es decir, para los clientes que me vienen al mostrador, definir ya una tarifa por defecto que me la herede aquí. En caso contrario, busco una tarifa, la marco. ¿Qué vehículo entrego? Tengo dos posibilidades, escribir directamente una matrícula si la sé, mostrar un grupo de vehículo
seleccionar un grupo de vehículo y a partir de aquí buscar el vehículo, o si no, buscarlo directamente con la lupa de consulta. La lupa de consulta me está mostrando vehículos por defecto que están en mi oficina. Estoy trabajando en la oficina 1, solamente me están mostrando vehículos de esta oficina y por defecto que estén disponibles, porque son los que realmente puedo alquilar. En este caso me está mostrando también la columna kilómetros, porque en ocasiones yo voy a entregar un vehículo del grupo 24, por ejemplo, que son furgonetas combi, y a veces digo, te voy a entregar la que más kilómetros tiene, o la que menos kilómetros tiene, dependiendo del cliente, dependiendo de una serie de criterios. El caso es que cuando clico y recupero los datos de un vehículo, en ese momento me heredará directamente los kilómetros que lleva, el depósito y los litros que caben en el depósito. En este caso no lo tiene definido este vehículo porque es algo que se define en el modelo del vehículo. Es importante definir inicialmente los litros de cada modelo porque los utilizará Carve para el cálculo al cierre del contrato de lo que te tiene que cobrar de kilometraje. El botón cotizar lanza la consulta en la tarifa de esta tarifa con este grupo y con este número de días. Y eso me calcula unos precios. En este caso serían 11 días a 70 euros más ciertos conceptos que están incluidos en la tarifa. En este caso, como la entrega es fuera de base, marcaré el concepto entrega fuera de base, por ejemplo, o si le quiero cobrar algún otro extra, pues asistencia internacional, los podría marcar directamente los conceptos que quiero cobrar. Hay ciertos usuarios que pueden tener definido en su ficha que no puedan modificar precios y otros que sí que puedan modificar precios. Yo en este caso sí puedo modificar precios y acuerdo con el cliente el reducirle el precio diario a 60 euros. Abajo, en todo momento, me sale el total base imponible, el IVA y el total. Podría recalcular el importe total en ocasiones marcando aquí un importe y pulsando en la tecla T manual. Lo que hace en este caso es que si yo ajusto el precio a 950, me recalcula hacia atrás el IVA, la base imponible y por lo tanto me acaba recalculando el alquiler de manera que ya no serán 60 diarios, sino que serán pues 53 o lo que toque. Una vez guardo, se guarda el contrato y puedo hacer diferentes cobros en el contrato. Un contrato puede tener diferentes cobros. En ocasiones tengo una parte que le cobro en efectivo 100 euros y en tarjeta 200 euros. Desde aquí marcaría la fecha de cobro por defecto ahora, la forma de cobro, por defecto la que tiene habitual el cliente, pero podría seleccionar diferentes formas de cobro. Puedo poner un concepto, normalmente ya simplemente introduzco la forma de cobro y el importe, porque por defecto ya me pone la fecha y la hora, etc. Imprimir el contrato. El contrato se imprimirá con el formato que usted tenga establecido, de manera que cada cliente acaba teniendo un diseño de contrato diferente. Al inicio del programa, nosotros le podemos enviar diferentes formatos de contratos para que decida pues, cuál es el que le interesa y al final cada cliente de Carve acaba teniendo un impreso de contrato diferente. Este sería un ejemplo de impreso de contrato que tiene adjuntas las condiciones para que salgan en el reverso. El mismo contrato lo podemos imprimir o lo podemos directamente enviar por mail o por WhatsApp al cliente. Si estamos en movilidad, es decir, trabajando desde una tablet o desde un móvil, le podemos decir al cliente, me lo firmas, el cliente firma directamente, o si tenemos en el mostrador una tableta de firmas conectada, el cliente puede firmarlo, de modo que al guardar el contrato e imprimirlo, ya se muestre directamente la firma. De manera que en el contrato esté directamente la firma. En el caso de diferentes países, como en el caso de España, puede configurarse el programa para que directamente en el momento de crearse se envíe directamente a la policía. De manera que, en este caso, a la Dirección General de Tráfico, se enviarían directamente los contratos. Mediante este botón, enviar al web service de la policía, el contrato va a la policía y nos retorna directamente un código que sale impreso en el contrato. Los contratos pueden ser de corto plazo o de largo plazo. Podemos tener el programa configurado para que por defecto los contratos se creen como corta duración o larga duración.
Corta duración, también llamada renta diaria, serían contratos que se abren, se cierran y se facturan. Básicamente el típico contrato de un fin de semana, de 4 días o de un mes. Larga duración sería un contrato que se mantiene abierto durante muchos meses y por lo tanto no esperaré a cerrarlo para facturarlo, sino que mensualmente, normalmente va generando una factura desde el proceso de facturación. Hay contratos que pueden estar marcados como improductivos y en este caso puedo marcar un motivo de por qué es improductivo. Improductivo será un contrato que no se facturará. También tenemos la marca no facturable. Básicamente luego podré listar qué contratos son los contratos improductivos, etcétera, etcétera. Otra serie de criterios y campos de si existe un bono, qué el número de bono, el origen, de dónde nos proviene, el tipo de impreso, y podemos tener diferentes impresos de contratos. En ocasiones tenemos un contrato, un papel, dijéramos, un formato para corto plazo y uno para largo plazo, o tener diferentes por cualquier criterio. Otra serie de conceptos. Podemos indicar diferentes conductores. Recordemos que en un contrato puede haber un cliente, en este caso vamos a poner que el cliente, que es a quien emitiré la factura, es diferente, vamos a poner que es este cliente, es una empresa, es a quien emitiré la factura, pero el conductor, que es quien realmente conduce, es Romansky. Pero podría tener diferentes conductores. Aquí tenemos los datos del conductor principal, pero podría tener conductores adicionales. De manera que en este contrato, además de conducir esta persona, pues conduce también pues, su mujer o su hijo, por ejemplo. Hacer diferentes fotos en el momento de la salida, lo veremos en la parte de entregas, fotos a la recogida que se pueden enviar en el momento de enviar el contrato, de manera que al enviar el contrato puedo adjuntar directamente las fotos. El contrato estará vigente hasta el momento en que cerremos el contrato, que es el momento en que el contrato queda cerrado. Si es corto plazo, ya se puede facturar y el vehículo ya vuelve a estar disponible en nuestra flota.